Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Doctor Manuel Sierra, sobre cómo tengo la sangre. ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Glicemia en y la ayunas. glicemia en ayunas, me pregunta. Está pendiente ese examen. Y el otro, la presión arterial. Y la presión arterial, Son los dos. le voy a decir. Los dos asesinos silenciosos principales de la humanidad: la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Cuando usted se disciplina, ya estamos al aire. Si sabe que tiene presión arterial alta y empieza a tomarse las pastillas con regularidad, todos los días. No, que se me olvidó y fíjese, doctor. No, mire, doctor, que no he tenido dinero y hace 7 días que no me la tomo. No, cuando usted se disciplina, cuando usted empieza a comer de manera equilibrada, sana. Exactamente. Cuando uno se conciencia del ejercicio, mire, automáticamente la presión va para abajo. Así es. La presión va para abajo. Y la glicemia. Y yo he pasado esos altibajos Así. de excesos, descuidos, de disciplina. Y cuando uno está en modo disciplina, por aquello de que ahora modo avión, modo disciplina, Sí. vea, la salud mejora, la salud Así es. mejora. Así es. Estilo de vida saludable. Claro. ¿Cómo vamos con usted? Pues igual, aprendiendo con esta pandemia a finales del año pasado, el año pasado, a mediados del año pasado, llegué a pesar cerca de 200 libras, tenía ya problemas de cansancio ya cuando subía gradas, etcétera, y un día frente al espejo reflexioné y dije, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? Siendo médico, especialista en salud pública, el COVID, todos los factores de riesgo. Y empecé a trabajar en mi ecuación nutricional, que es entradas iguales a salidas. Entonces disminuí las entradas, o sea, dieta saludable, y aumenté las salidas, ejercicio. O sea, y he perdido aproximadamente unas 50 libras, ya bajé una talla, tuve que hacer nuevos pantalones y estoy en ese proceso, así como dice usted, modo disciplinado. Es que como el doctor viene recurrentemente al programa, la penúltima vez que vino, mire aquella carita de niño, doctor, ¿qué le pasa? Es que estoy bajando de peso, Renato. Lo miré transformado completamente. Y ¿sabe qué me gusta del doctor? Su capacidad de autocriticarse en público. A mí me reclama la gente, ¿por qué decís cosas íntimas? ¿Por qué hablas de vos? No mirás que la gente, cuando vos expones tus debilidades, las usa como armas en contra tuya. Mira, pero cuando vos estás seguro de lo que sos, te sirve de terapia. Y además, ¿cuál es mi visión? Porque alguna gente cree que por la naturaleza del trabajo, salir en televisión, que la gente lo mire, la gente se imagina, tiene dinero, qué vida tan linda, ese hombre es feliz, solo pasa hablando sin trabajar. Si supieran, entonces uno sirve de ejemplo de que las cosas no son como parecen. Claro. Que también uno tiene debilidades, que también uno comete excesos, que no solo usted que está postrado en la cama, de brazos cruzados, deprimido, maldiciendo a medio mundo, pensando en irse del país, no solo usted pasa problemas, no crea que solo usted come en exceso, no crea que solo usted se levanta ingiriendo alcohol, porque de repente come en exceso, se levanta ingiriendo alcohol, está deprimido, está decepcionado. Y entonces digo yo, si uno es capaz de decirle a la gente, miren, a mí me pasa esto, yo soy débil en esto, yo me excedo en esto, igual que el doctor, me miro al espejo, Renato, es increíble, sos un hombre de televisión, en la televisión tu imagen es muy importante. Así es. Entonces debes tener un poco más de disciplina y de cuidado. Así que si estás deprimido, si estás decepcionado, si el conjunto de cosas del país en las que vos tenés que estar inmerso todos los días, te están deprimiendo, te están quitando la vida, te están reduciendo la paz, levántate, levántate, levántate. Y empieza uno con la terapia. Y quienes tenemos valores cristianos, acudimos a aquel de arriba, Dios, ayúdame por favor. Todavía mejor. Ya no soporto esta vida, estoy harto de esta vida. Me miro feo, me miro gordo. Porque hay veces que uno llega a mirarse feo.
Hasta uno se decepciona cuando se mira al espejo, se decepciona de su figura. Y es bueno decirlo, no solo usted lo pasa este hombre egresado de Harvard, lo pasa este hondureño también, frustraciones, debilidades, depresiones, excesos en algunas cosas, menos en drogas, eso sí, Y gracias alcohol. a Dios. Ni alcohol. Y entonces nos descuidamos en la vida y comenzamos a ganar peso. Y ya luego que nos duele esto, que nos duele lo otro, que nos duele aquello, que la presión arterial altísima. Pero Hombre. porque nosotros las mujeres con toda la atención, todas las tareas, el sobrecuidado, Y la carga que la pandemia de carga COVID representa en la mujer. en las O sea, mujeres, una sí. doble carga, porque el teletrabajo, más los quehaceres domésticos, más la teleeducación que le toca Ajá. casi Y si lleva siempre la a jefatura la de pobre hogar sola. mujer, más el abuso, la violencia doméstica. Sí. Es decir, las mujeres son altamente vulnerables a muchos problemas de salud. sí. Mire, doctora, yo le voy a decir algo. Mi aprecio para la mujer, para esa creación de Dios. Así es. Sinceramente, hay veces que uno en su formación machista es incapaz de ver más allá de los problemas cotidianos que suceden en una casa, en el hogar, y empieza a prejuiciarse como pareja, de manera mutua, ¿verdad? La mujer a prejuiciarse de su pareja, de su esposo, y el hombre de su esposa. Pero cuando uno es capaz de ver más allá de sus problemas, ver a la mujer levantarse pendiente de los hijos, pendiente del marido, pendiente del aseo, pendiente de terminar los oficios de la casa porque a las 8 tiene que ingresar al trabajo, de repente con presión en el trabajo. Uno no tiene más, doctor, que admirar a la mujer, admirar a la mujer. Así Y de es. repente se encuentra a esa mujer con un hombre machista, grosero, Sí, es una injusticia. agresor físico. Sí. Mire, la presión de la mujer, yo le digo algo, yo creo que es mayor que la de uno. Así es. Creo que es mayor Sí. que la de uno, ¿eh? Y en una sociedad como la nuestra, donde el marco legal existe, pero hay muy poca defensoría y justicia en favor de la mujer. Y mucha inequidad. En Y todo mucha sentido. inequidad, así es. Claro, y hay que admitirlo, mucha inequidad también. Sí. Pueden trabajar igual o mejor que un hombre Ajá. y siempre salarialmente Los andan un poquito salarios abajo del más hombre, bajos. correcto. Así es. O las posiciones, ¿verdad? Puede ser una persona muy preparada, pero al nivel de selección, seleccionan al varón. Sí. Y tal vez no tiene la talla Sí. ni la capacidad que tiene la mujer. O el porcentaje de femicidios que realmente han sido resueltos es bajísimo. Mire, Bajísimo. soportando el acoso sexual en una sociedad machista, Sí. soportando las brutadas que los hombres le dicen a las mujeres. Según el INE, 1 de cada 10 mujeres en Honduras ha sido violada sexualmente en su vida. Y 5% de los varones, 1 de cada 20. Y como no hemos tenido educación sexual, porque esa es una de las grandes debilidades estructurales de este país, la falta de formación sexual. Nos Claro. educamos sin educación sexual. Yo le digo a mis compañeros, nos educamos a lo bruto, experimentando las cosas porque las cosas tenían que llegar por inercia, pero sin formación. No sabemos lanzar un piropo a una mujer si no es con una brutada, si no es acosándola sexualmente. Sí, Hasta en una eso sufre la morbosidad, mujer. Una morbosidad que hay, ¿verdad? Es Cuanto terrible. antes el sentido del piropo tenía elegancia, Sí. tenía estilo, tenía Ahora es un respeto. insulto. Pero ahora es abuso. Así es. Entonces ya resumiendo, al igual que el doctor, por eso me gustó. Mire, Renato, yo me miraba al espejo y decía, Manuel, qué feo estás, está gordo, Manuel. No es posible, sos médico, sos egresado de Harvard. Es un privilegio los que egresan de Harvard. ¿Cómo es posible que te hayas descuidado? A mí me gusta ser capaz de decirlo públicamente, mis debilidades, porque me sirven como terapia para que la gente sepa que las mismas debilidades que usted tiene nos pasan a nosotros. Compartir que si uno es capaz de superar esas debilidades, de superar esas depresiones, de superar esa conflictividad hasta espiritual, ¿por qué no usted? Así es. Mis debilidades que le ayuden a otros, yo las paso. Los problemas que usted tiene, yo los paso también. No crea que yo vengo o que tengo la voluntad de venir todas las mañanas aquí con energía. Hay veces que no quiero venir. Hay veces que no quiero que ni amanezca.
Hay veces que no quiero ver ni un rayo del sol. Hay veces que estoy frustrado, decepcionado de todo. Pero ahí entra aquel de arriba, la terapia, para mejorar la autoestima. Los compañeros le ayudan. ¿Qué le pasa? Que lo miro decaído, Renato. Los compañeros ayudan también. Levántese, levántese. Todos pasamos esos problemas, no solo usted, todos los pasamos. Y luego, Renato, es importante en este contexto de la pandemia cómo ha aumentado las enfermedades mentales a nivel mundial y ha aumentado alarmantemente la tasa de suicidios en la población y especialmente en Honduras. Yo asesoro a la residencia de psiquiatría desde hace muchos años y soy muy sensible a ese tema. Yo mismo vengo de una familia con historia de depresión. Yo tuve un episodio depresivo en el pasado, estuve 6 meses en sertraline. Gracias a Dios no he vuelto a repetir. Pero sí, si usted en estos momentos se siente así agotado, sin fuerza, etcétera, hay ayuda, o sea, busque ayuda profesional. La depresión, como cualquier problema de salud, es tratable, es mejorable. El país a través de la red de servicios de salud tiene a disposición formas, o sea, de cómo apoyar a las personas que en estos momentos, en el contexto de la pandemia, ya sea por pérdidas familiares, por enfermedad, un montón de gente que ha perdido trabajo, o sea, la situación económica difícil, pero siempre hay una esperanza, o sea, y se puede salir adelante. Qué bien, doctor. Me gusta que hable así, me gusta que hable así. A mí me encanta la gente que es así, que no esconde su realidad, por aquello de que si yo digo mis debilidades, la gente que me adversa las va a utilizar como armas contra mí. Y ya me ha pasado, le cuento, ya me ha pasado. Pero aún así, mis compañeros saben mis fortalezas, saben mis debilidades. Mi familia sabe mis fortalezas, sabe mis debilidades. Yo no las escondo. Así es. Yo no trato de escudarme, no trato de esconderme para mostrar lo que no soy. Soy un hombre como cualquiera de ustedes, con debilidades y con fortalezas. Pero aquí me tienen, tratando todos los días con humildad de ayudarle al país. Aquí me tienen todas las mañanas. No estoy aquí solo cuando estoy fuera del país, fuera de la ciudad por trabajos de la empresa. Solo así me pierdo. Dios me ha dado hasta la bendición. Fíjate que yo no me enfermo. Y tengo una cualidad, que a un enfermo vengo a trabajar porque no me gusta estar en la casa. No me gusta estar en la casa sabiendo que todavía tengo un poquito de energía para trabajar. Claro. No es que no me gusta estar en la casa, claro que mi familia lo es todo. ¿Y por qué estamos hablando de nosotros? Es por terapia, de repente es por terapia, a saber si yo me estoy terapiando en este momento con lo que estoy diciendo. Pero estoy ayudando a un montón de gente Y es que cree el tema de VIH, que sus problemas son únicos. No, los problemas son comunes a todos. el tema de VIH y todo eso atraviesa muchas de esas cosas que usted de lo ha que tocado, estamos hablando. de identidad, asertividad, autoestima, decisiones propias, derechos humanos, o sea, VIH. Y en este momento presentamos el tema de esta mañana, que lo compartiremos con el doctor Manuel Sierra, epidemiólogo, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma y de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC, que lo han escuchado hace algunos minutos, la doctora Elvia María Ardón, que es epidemióloga y secretaria ejecutiva ante la Comisión Nacional del SIDA, CONASIDA. Bienvenida, doctora Elvia María Ardón, es un placer tenerla aquí en frente a frente. Me imagino que hace algunos segundos usted dijo, ¿qué hablan estos hombres? Pero estuvo bien, ¿verdad? Claro que sí. La doctora Xiomara Abú, coordinadora nacional de la Asociación del Foro Nacional del VIH-Sida, filósofa con estudios en derechos humanos y miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad. Y para quienes se pueden molestar porque dije miembro, pues le voy a decir miembra, aunque a mí no me gusta ese lenguaje inclusivo. Doctora, ya lo habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Sí, que usted pero tampoco es de ese lenguaje inclusivo. No, ¿qué va? es que a veces hay que forzarlo. Y la doctora Wendy Murillo, microbióloga, viróloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
y maestría en bioética. Wendy, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente, un placer estar nuevamente. Gabriel Andino con la pregunta para ustedes y esperamos que hoy no nos dejen solos. Hemos tenido programazos estos últimos días de política, de economía, de realidad nacional. Sí, de pero la nueva ley estos electoral. temas no los releguemos. Estos temas no los releguemos. Concienciémonos, informémonos. Que creemos que somos inmunes al VIH. No. Y además somos seres humanos. Con un montón de debilidades. Informémonos bien, que el VIH ahí está. Y sin información, alguna vez nos puede llegar. Por eso hay que informarnos. Así que no nos relegue el tema, porque no estamos hablando hoy de las reformas electorales, porque no estamos hablando de las alianzas políticas, porque el 27 van a convocar a elecciones generales y no sabemos con qué ley iremos a las elecciones generales. No nos relegue, hombre, estos temas merecen ser debatidos y por eso Gabrielita Andino aquí presenta el titular del programa. Nos iremos a la pausa y venimos con un lindo debate formativo, informativo y de concienciación. Gabriela. Así es, licenciado, ya está planteado el tema y la consulta en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La pandemia ha hecho olvidar el estado actual del VIH en el país, pero aquí en Frente a Frente no nos olvidamos de nada. ¿Y la pandemia del VIH? Esta es la consulta que trasladamos, @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, para que pueda aprovechar a nuestros panelistas y hacer sus consultas y también dar a conocer sus opiniones. La pandemia ha hecho olvidar el estado actual del VIH, pero aquí en Frente a Frente no nos olvidamos de nada. Y la epidemia del VIH, esta es la consulta en Frente a Frente. País, pero aquí en Frente a Frente no nos olvidamos de nada. Y la epidemia del VIH, @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Tengo que ser sincero. Hace como 2 semanas invitamos a la doctora Xiomara Abu para hablar de la decisión de Biden de analizar el suspender temporalmente Las patentes. las patentes de las vacunas contra la COVID. Así es. Y la doctora Abu El trades. le planteó de inmediato a nuestro productor: con mucho gusto, dígale a Renato que voy, pero que dentro de 2 semanas tenemos que hablar del VIH-Sida. Sí. Dígale a la doctora que muy bien. Y el programa lo teníamos para el miércoles, pero Para el estábamos 18. en ese debate intenso del país. Y le digo al productor: Carlitos, dígale a la doctora Abu que nos permita posponer para el viernes el programa, porque sé que es un tema que merece que los hondureños se Claro. informen. No. Así que mira, muy bien la coyuntura. Dígale que con gusto voy a hablar de la suspensión de las patentes temporales, pero con la condición que tenemos que hablar del SIDA luego. ¿Sabe qué le enseñó el VIH al mundo? Lo de las Sí. patentes. O sea, en el 2002 estábamos enfrentando la crisis de que el tratamiento antirretroviral costaba aproximadamente $2,000 por año por persona. Y fueron países pioneros como India y Brasil. O sea que a nivel mundial se atrevieron a retar a las grandes y poderosas compañías farmacéuticas. Correcto. Y empezaron a producir medicamentos genéricos. Y de la noche a la mañana, de $2,000, el tratamiento bajó, incluso de las compañías con patentes, bajó a menos de $150 por persona. O sea, entonces en estos momentos yo considero de que esas patentes de las vacunas deben de ser consideradas como un asunto de seguridad mundial, Sí. o sea, y debemos de pensar desde el punto de vista ético, y creo que Xiomara coincide conmigo, cuánta ganancia es suficiente. O sea, según las últimas estadísticas, la Moderna y Pfizer ya exceden los $3 billones en ganancias, y la Janssen más de $1.5 billones, AstraZeneca $2 billones de ganancias. Entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Y qué es más importante? ¿La cosificación de la humanidad o la dignidad del ser humano y el valor de la vida? Y bueno, y mira el The Wall Street Journal,
acusa a Biden por el estar analizando, suspender temporalmente las patentes, de estarse robando las fórmulas a esas empresas. Mire cómo el sistema defiende a los suyos. Así es. Después de las ganancias bárbaras que han tenido y que van a seguir teniendo. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la situación actual de la epidemia en el país? Y la pregunta la responde la Coordinadora Nacional de la Asociación del Foro Nacional de VIH-Sida, la doctora Xiomara Bú. Sí, muy buen día, todas y a todos y estimado público. Primero, mi agradecimiento a Renato y a su equipo de haber aperturado este día para que podamos reflexionar sobre un tema que es complejo todavía, pero que está afectando a la humanidad y a nuestra ciudadanía en particular. Sí, es cierto, estamos en un contexto de la globalización. La COVID misma nos ha puesto en ese entorno de que antes nos ensoñábamos de estar en un país, en Japón, escuchando una melodía de la Sinfonía Clásica de Berlín, etcétera, estar aquí en Honduras con todo el mundo en las redes, pero de pronto estamos todas y todos en el mismo barco, pero con grandes desigualdades sociales entre países desarrollados y países no desarrollados. Y en el contexto de la epidemia del VIH-Sida se ha dejado postergada, porque la mirada se ha centrado en esta otra pandemia que es crucial, no se va a negar, ¿verdad?, la tensión y el debate entre la vida y la muerte que puede tener la persona. Pero también en el caso de la problemática de VIH-Sida, gracias a los avances que ha habido en la respuesta de accesar a la terapia antirretroviral, ya esa tensión tan inmediata de la vida y la muerte no la tenemos tan presente. Sin embargo, ¿verdad?, no significa que estamos erradicando la epidemia del VIH, tal como se ha planteado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y esa es una de las razones por las cuales, cuando se hizo la revisión de la Ley Especial sobre VIH-Sida en su reforma del 2015, se consideró que, si bien es cierto, nuestra hondureñidad se aboca un 1 de diciembre a la conmemoración del Día Mundial del VIH, nos olvidamos realmente de nuestro terruño, de lo que realmente está aconteciendo en el país. Y es ahí, por lo tanto, también, y reconociendo el trabajo pionero del doctor Tito Alvarado y de otros tantos que fueron sumando, el doctor Jorge Fernández, el mismo departamento en aquel momento de VIH-Sida, Enrique Zelaya, lo recuerdo muy bien, y otros más, y también líderes de sociedad civil, algunos ya no están presentes, pero fueron luchadores increíbles para llegar al acceso a la terapia antirretroviral en nuestro país. Entonces se decretó que anualmente, el 18 de mayo, focalizáramos la mirada en la respuesta nacional al VIH en nuestro país. Pero no focalizar una mirada porque estamos conmemorando un día que puede volverse coyuntural. No, tocar cuál es la respuesta real, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos. ¿Por qué todavía al 2021 no hemos vencido la otra pandemia que se llama estigma-discriminación? Y esa estigma-discriminación ahora tiene alas extendidas a la problemática de la COVID. Pero el VIH sigue arrebatando vidas de aquellas personas que por el estigma y discriminación no accesan a los servicios de atención integral. Y hay algo más en la problemática del VIH. No podemos verlo desde un enfoque biologicista, biomédico, porque hay una gama de factores concomitantes que el doctor Manuel Sierra hacía el señalamiento ayer, como la pobreza, la violencia que se ha afianzado y ha dirigido su mirada hacia las mujeres, a las niñas, todo este tema terrible, ¿verdad?, de femicidios que se da en el país. Y podríamos citar un poco a este coreano Han, que está diciendo que vivimos en una época del mundo del cansancio, pero aquí se vive el mundo de la angustia, el mundo de la nostalgia, tanto para las personas que viven con VIH en una situación donde un 93% de esas personas no tienen empleo. Y con el impacto de la COVID, las mujeres, sobre todo las mujeres que tenían comercio informal en los mercados, tuvieron que entrar al confinamiento. Y así como lo expresaba también el doctor Manuel, en ese confinamiento empezaron a ver la amenaza propia a su vida y toda la violencia intrafamiliar
la extorsión también, de la cual no se habla, y que también tuvieron que enfrentar en etapa de confinamiento. Pero todavía hay muchos retos para una verdadera atención integral en nuestro país en lo que corresponde a las personas que viven con VIH y SIDA, y que ante el contexto de la pandemia de la COVID, yo abogo y me sumo a las abogacías de otras organizaciones que deben estar en primera fila para tener acceso a la vacunación, sin dejar por fuera, obviamente, las personas hemofílicas también y otras poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad por situaciones de gran inequidad social, por esa pobreza, extrema pobreza agudizada, y no digamos por la carencia de una educación integral en sexualidad, que en el siglo XXI pareciera que todavía estamos abonando y abordando el mundo de la caverna. Entonces yo ahí sí hago alusión a las palabras de Žižek, un esloveno, filósofo de mucho prestigio, que dice, claro, ahora la ensoñación que había de la globalización, todos la aplaudíamos. Ahora que estamos en el mismo barco, empecemos a ver las desigualdades, y desigualdades que se dan en los países desarrollados. Así es. Porque Porque también a la población que ha migrado le ha ido bastante mal en el nivel de las inequidades. Entonces yo considero que hoy no es 18, pero estamos en esa secuencia. Pero fue hace 3 días, hace Sí. poquito, sí. Pero ayer era el Día de la Solidaridad, y el día 17 era el Día Internacional para la Defensa de los Derechos de la Comunidad LGBTI, que es una población que ha estado en riesgo, y riesgo ante la epidemia del VIH y ante COVID. ¿Y por qué? Por la gran exclusión social, por la afectación a la dignidad humana de estas personas, por el arrebatamiento de su yo, de su identidad. Entonces yo creo que además de lo que al inicio en esta plática se hablaba de las debilidades que los seres humanos tenemos, hay un elemento existencial del que no queremos hablar, y es la angustia. La angustia que vive el ser humano, independiente de raza, de clase social, de estatus económico, pero es la angustia ante la muerte, ante la desesperanza. Y algo más trágico, que es en un contexto de nuestro país con una crisis geopolítica de gobernabilidad y gobernanza, la desconfianza al Estado de parte de la ciudadanía. Ahí miramos el turismo para ir a buscar la vacuna, las planificaciones demasiado dilatadas que pudimos haber evitado, la muerte de profesionales de la salud, de enfermería, de amigas, amigos, si las medidas se hubiesen tomado de una manera oportuna. Solo para en esa parte me resta decirte que estábamos como cuando le decían al pastorcito, los lobos van a llegar al rebaño, y el pastor no creía. Estábamos viendo un Wuhan muy distante, ¿verdad? Ay, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Pero claro, si nos emocionamos cuando tenemos transferencia tecnológica, cuando tenemos tablets, cuando tenemos teléfonos inteligentes, porque la globalización nos puso en el mundo del mercado. Pero ¿y la parte humana dónde la dejamos? Compañeras y compañeros, prácticamente entramos en un proceso de deshumanización, y la deshumanización se quedó por debajo del reino que se instala en el mundo del mercado y de modelos neoliberales. Vamos a ver si he interpretado correctamente lo que la doctora Xiomara Bu nos ha dicho. Nos ha dicho que en este contexto de la pandemia, el estigma se ha ensanchado más con las personas viviendo con el VIH. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Sí, pero se ha extendido también a las personas con COVID. Con COVID, ¿verdad? así es. Ahora, mira, Europa está pidiendo en Alemania el pasaporte a las personas que estén vacunadas. Así es. Entonces, también esa es otra forma de estigmatizar. Los profesionales de la salud fueron estigmatizados. Al principio, enfermeras y todo. amenazados. Pero también aquí hay que hacer una crítica. Muchas veces queremos hacer diferencias entre los seres humanos, querer tener protagonismo o diferenciación con la gabacha blanca transitando el hospital, al supermercado o a la calle. Entonces yo creo que esas imágenes de poderío deberían desinstalarse de la conciencia del ser humano. Todos somos iguales en dignidad, respetando obviamente el esfuerzo que cada ser humano ha hecho por profesionalizarse. Pero independiente del cartón universitario, de Washington, de Fulbright, de Harvard, ¿qué somos en sí? Seres humanos, personas con derechos humanos. Pero muchas veces la ignorancia, la falta de educación, el analfabetismo
no permite posicionar y construir una verdadera cultura de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo contrarrestar este estigma? ¿Cómo contrarrestar este estigma? Es una de las tantas preguntas que tengo para las panelistas y otras en nuestro objetivo de formar, de informar y de crear conciencia entre los hondureños en relación a las personas con la COVID y a las personas que conviven con el VIH. Escucharemos la opinión de las doctoras Elvia María Ardón, Wendy Murillo, Manuel Sierra, que tiene estadísticas del VIH en Honduras y que las ha traído esta mañana inmediatamente después de estos consejos comerciales, e igual las participaciones de ustedes a través de nuestra... Con sus comentarios en nuestras redes sociales, damos lectura a algunos de ellos. Joanny García, panel de lujo que nos debe impulsar a redoblar esfuerzos para dar hoy más que nunca respuestas eficaces con enfoque de derechos al VIH e infección avanzada. Más prevención con cero discriminación, construyendo una cultura de derechos inclusiva y diversa. GC Enríquez nos comenta también, muy buen tema, porque ahora en día estamos enfocados solo en política y pandemia y esta enfermedad sigue, el VIH está, nunca se ha ido. Buenos días. También nos indica Zuli Barahona, buenos días, en pleno siglo XXI continuamos estigmatizando la enfermedad. La esperanza que podamos abordar esta enfermedad sin discriminación por toda la población y la familia continúa. ¿Pueden hablar un poco sobre el avance de la vacuna? Es la esperanza que tenemos para el futuro y esperando que en nuestro país el Estado pueda acceder cuando esté disponible. Es una enfermedad que afecta a cualquier nivel social. Agradecemos sus mensajes y le reiteramos, @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. Hace algunos minutos, mientras estábamos en la pausa comercial, cuando la doctora Xiomara Bu nos dice a todos en el set y la angustia que atraviesan las personas viviendo con el VIH en este contexto de la pandemia. La angustia por la discriminación y por el estigma. Miren, me impactó y justamente sobre esto seguirá profundizando la doctora Elvia María Ardón, que es la epidemióloga de la Secretaría Ejecutiva ante la Comisión Nacional del SIDA. Una de las barreras que nosotros hemos identificado dentro de la Secretaría de Salud es el estigma y la discriminación. Es una de las barreras grandes para que las personas que están positivas no accesen a los servicios de atención integral. Estas personas tienen un poco de temor de ser estigmatizadas, de ser discriminadas, de ser señaladas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una plataforma a nivel mundial en donde estimamos el número de personas que pueden estar positivas en cada uno de los países. Y estas estimaciones que tenemos en el país son de 24,000 personas que posiblemente tengan el VIH, ¿verdad? De ellas solo hemos logrado alcanzar el 63%. Hay una estrategia a nivel mundial que es alcanzar el 95% de esas personas estimadas para que puedan realizarse su examen, ¿verdad?, de VIH, que conozcan su resultado y que ingresen a recibir su terapia. Solo permítame unos segunditos para que la gente vaya comprendiendo lo que usted está informando. Vamos a mostrarle esta gráfica al público televidente de Frente a Frente esta mañana sobre las personas que viven con el VIH en este momento y que nos está relatando aquí la doctora Elvia María Ardón. Ahí aparece en pantalla ya la gráfica, doctora. Continuemos. Sí, la verdad que son 23,142, ¿verdad? Que son las personas que se han estimado, ¿verdad?, que están con la enfermedad para el año 2018. De ellas, como les decía, solo el 63% es el que se ha logrado captar, ¿verdad?, que se hagan la prueba y que ingresen a un servicio de atención integral. De estas personas estimadas, 23,142 son VIH, que yo les estaba hablando, 13,825 son hombres y 9,317 son mujeres. Cada año, las estimaciones para el país son de 796 para Honduras y 776 muertes. Nosotros, como Secretaría de Salud, hemos visto que las nuevas infecciones, o sea, las nuevas personas
que se infectan al año son 1.100 personas, ¿verdad? Pero el año pasado vimos cómo la pandemia retrasó ese escalón o esa parte que nosotros como Secretaría de Salud habíamos logrado. Y solo logramos captar 563 personas. Solo permítame que diga, doctora, al público que nos está viendo, 796 nuevas infecciones por año. Aunque usted dice que son más, ¿verdad? Aumentaron a 1.100, dice. 1.100 es lo Sí, que nosotros correcto. diagnosticamos año a año. Sí, 776 muertes Por promedio por año. por año. Fíjense bien, nos hemos olvidado de la pandemia del VIH, que creemos que en Honduras nadie se muere por VIH. De ahí la necesidad de que recordemos, que no nos falle la memoria, que tenemos un virus latente Presente. del que no se escapa nadie y por el que hay que tener cuidado, Así que es. le puede llegar a mujeres, hombres, ricos, pobres. Miren qué datos interesantes para reflexionar. La mayor parte de estas infecciones es por relaciones sexuales, por transfusiones, Sí. o por qué razones, doctora. El 97% es por relaciones sexuales. La verdad que hay un... ingresaron al país la terapia antirretroviral que fue en el año 2003, estas personas fallecían. Prácticamente se les diagnosticaba y a los pocos meses fallecían. Con la terapia ha venido a mejorar la calidad de vida de estas personas y sobre todo la transmisión materno-infantil, ¿verdad? En donde en el pasado teníamos hasta 15, 20 niños positivos y en los últimos años hemos tenido 2, 4 Y las casos. personas que mueren, doctora, mueren aún con la terapia antirretroviral. Sí, la verdad que es bien difícil para las personas y es lo que comentábamos, ¿verdad? Fuera de canal, ¿verdad? Que las personas, la misma falta de cultura, la misma situación que el país se está llevando en este momento, la lleva a abandonar el tratamiento. Y eso es uno de los condicionantes que hacen que la calidad de vida de estas personas disminuya. Entonces nosotros tenemos estrategias dentro de la Secretaría de Salud para ir hacia esas personas, buscarlas y que nuevamente ingresen. Retomemos el asunto del estigma y antes que intervenga la doctora Wendy Murillo, el doctor Manuel Sierra salió un día con su esposa y que les cuente él lo que hizo justamente para verificar, para tener él la información correcta e irrefutable de cómo estigmatizamos a las personas que viven con el VIH en Honduras. Miren lo que hizo el doctor Manuel Sierra y luego escucho la valoración de la doctora Wendy Murillo. Doctor. Y no lo que hice, sino lo que hago frecuentemente con mis enfoques para romper con esquemas y patrones. Tengo una camiseta que la mandamos a hacer con mi esposa, que en el frente dice soy VIH positivo y mi esposa tiene una similar. Y con frecuencia nos la ponemos los dos y nos vamos a caminar por las calles de Tegucigalpa o al mall. Y es interesante cómo la gente se nos aparta, ¿verdad? O sea, incluso algunos amigos nos quedan viendo de lejos, se cambian, etcétera. Y atrás dice, ¿y qué? O sea, y en el fondo es como una estrategia de desensibilizar a las personas. O sea, el VIH es una enfermedad que se transmite principalmente por la vía sexual, en segundo lugar por transfusiones de sangre, la tercera es por compartir jeringas, digamos, en usuarios de drogas endovenosas, tatuajes, o sea, ese tipo de cosas, y la otra que es la transmisión de madre a hijo, ¿ah? O sea, no hay transmisión por contacto de persona a persona. Entonces, ese estigma y discriminación hace que, por ejemplo, una de las cosas que la doctora Elvia también estaba tocando es que casi la mitad de los nuevos casos que nosotros estamos detectando son en infección avanzada, a pesar de que el país hace esfuerzos enormes para que la gente acceda a la prueba de VIH, etcétera.
todavía más de la mitad de los casos llegan a nuestros hospitales en una enfermedad bien avanzada y entonces por eso, a pesar de la terapia antirretroviral, siguen muriendo. Y la principal causa de muerte en el país sigue siendo otra enfermedad que es completamente curable, que es la tuberculosis, que es otra enfermedad que también tiene una fuerte carga de estigma y discriminación y es completamente curable. Entonces el llamado a la población es, de nuevo, acudir a los centros de salud. La prueba de VIH ya en la mayor parte de las unidades es una prueba rápida, que está en menos de una hora está el resultado. Hay servicios de consejería preprueba, posprueba, no tiene ningún costo alguno. Y el país, o sea, a pesar de las críticas y todo, el gobierno hace un gran esfuerzo en que la compra de antirretrovirales depende casi exclusivamente de fondos nacionales. O sea, y hay una mesa de los más altos técnicos, sobre todo la Sociedad Infecciosa de la que yo formo parte, que está velando para que se usen los protocolos, por un lado, más baratos, pero al mismo tiempo más efectivos para mantener a toda una cohorte de personas viviendo con VIH casi completamente asintomáticos. ¿Qué segmento de la población es el que más se contagia, doctor? Bueno, en Honduras tiene una particularidad, o sea, la epidemia de VIH en Honduras es mayor en la costa norte, o sea, con una epidemia que tiende a ser generalizada. Además de eso, está concentrada en algunos grupos, sobre todo en los hombres que tienen sexo con otros hombres, en las mujeres trabajadoras del sexo, en las mujeres trans, que son uno de los grupos más afectados. El otro son los privados de libertad y desgraciadamente la población garífuna. Esos son los 5 poblaciones claves que Honduras se refiere. Pero en cuanto a grupos de edad, o sea, casi el 70% de las nuevas infecciones ocurren entre los 20 y los 49 años en población joven. O sea, y ahí hay algunos factores de riesgo importantes. Por ejemplo, Honduras tiene una de las tasas de fertilidad en adolescentes más altas de Latinoamérica. Casi el 25%, o sea, 1 de cada 4 partos que ocurren en Honduras son en adolescentes. El inicio de las relaciones sexuales en Honduras ha bajado ostensiblemente hasta casi los 13 años, o sea, que es el inicio temprano de relaciones sexuales. La multiplicidad de parejas sexuales en los jóvenes también es un factor alarmante. La alta tasa de infecciones de transmisión sexual, especialmente sífilis, clamidia, que es otro factor de riesgo. Entonces, todo eso hace que Honduras sea altamente vulnerable. Y la otra parte es la mujer. O sea, la vulnerabilidad de la mujer a la pandemia. O sea, que por cuestiones de género, aún sabiendo que su pareja sexual es una pareja de riesgo, no puede, es que no es negociación, es imponer el uso de un condón en una relación sexual, punto, porque es un derecho a la vida. Entonces, tenemos un país, o sea, donde los hombres se jactan de tener múltiples parejas sexuales, etcétera, y la mujer está cosificada, atada en el hogar, o sea, y tenemos mucha transmisión también en la mujer y especialmente captada a través de los servicios de prevención de madre. Ahora mismo, en un país donde no hay mucha investigación criminal, pienso, ¿cuántas mujeres fueron asesinadas por su pareja simplemente porque ésta demandó de él el condón antes de una relación sexual? Así es. En este momento pienso cuántas mujeres fueron asfixiadas, murieron por arma blanca o por arma de fuego solo porque un macho, ante la demanda de su pareja de que se pusiera un condón y él no quería, la asesinó. Y como no tenemos suficiente investigación criminal, son casos que quedan ahí. Por eso es bueno debatir sobre esto. Claro. Wendy, el doctor dice que frecuentemente sale con su esposa por las calles de la ciudad, con un gran rótulo en su camisa que dice: soy VIH positivo. Y los dos. Él y su esposa, sí. Y tomados de la mano. Y atrás la interrogante, atrás de la camiseta, ¿y qué? Y ha descubierto que hasta amigos se apartan de él. Me imagino que los amigos dicen: ahí viene ese loco. Y la gente va a pensar que si lo saludo, también yo estoy infectado, porque hay gente que piensa que con estrechar la mano de una persona viviendo con el VIH
se puede también contagiar. Háblame y profundízame, como lo están haciendo todos los médicos, sobre esta estigmatización para las personas viviendo con el VIH, justo en un contexto de pandemia que profundiza la angustia de estas personas. Así es. Creo que hemos tenido una gran introducción de lo que es el VIH y cómo afecta individualmente a las personas. Desde el punto bioético, se habla de que el VIH y el SIDA es una enfermedad moral. ¿Y por qué es una enfermedad moral? Porque tiene que ver con la conducta de los seres humanos, ¿verdad? Que nos afecta especialmente una necesidad básica que tenemos los seres humanos, como ser las relaciones sexuales. Ya dijimos, ¿verdad? La mayor forma de transmisión es a través de las relaciones sexuales, no es la única, ¿verdad? Hay países que esa tasa de transmisión es a la inversa, es a través de drogas intravenosas, pero en nuestro país sigue siendo a través de relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Vengo en representación de la academia, ¿verdad? Es educar a la población. Vale más que lo dice, porque ya iba en pregunta, ¿qué aportes está realizando la academia en esta temática? ¿Sí? Desde el punto de vista académico, desde la universidad, estamos llamados a formar a nuestros estudiantes en educación sexual, pero sobre todo en verle el lado humanístico a esta infección por este virus y a esta enfermedad. O sea, no podemos alejarnos de que nos afecta a nosotros los humanos, a todos, ¿verdad? Porque podemos tener familiares, amigos, algún conocido que tiene esta infección y esta enfermedad. Entonces necesitamos educar a nuestros estudiantes desde la academia y se han hecho grandes esfuerzos en colaboración con el Foro Nacional de SIDA para hacer encuentros, talleres que informen sobre la temática de VIH. Se han hecho también diplomados para comunicadores para que ellos puedan de cierta manera enfocar y entender y informar a la población, ¿verdad?, sobre este tema. Y bueno, también dentro de la academia hemos tratado de conformar alianzas con otras organizaciones, especialmente con otras universidades, para que se afronte la temática del VIH, se investigue, se divulguen esas investigaciones, porque yo creo que no solo es tener la información, sino es que también debemos de actuar con base a los datos propios de nuestro país. Muy bien, gracias doctora. Doctora Abu, sí. Y luego el doctor Manuel Sierra. Yo quiero ver, digamos, otra cara del impacto que tiene el VIH en nuestro país. Los compañeros han acertado mucho con la dimensión del estigma, la discriminación. Y con mucho respeto vamos a hacer la aclaración con un concepto. Todas las personas actualmente que viven con VIH en la organización Asonac-SIDA, el Foro Nacional de SIDA, hemos estado batallando que no usemos el concepto contagio para el tema de la infección por VIH. Sí se contagia la tuberculosis y sí se contagia la COVID. Eso por una parte. El estigma y la discriminación nos genera el caldo de cultivo a las continuas violaciones en materia de derechos humanos, porque desgraciadamente esta ley especial del VIH-Sida con las reformas del 2015 no se conoce ni se operativiza en forma de vida. Todavía, de una manera sutil, cuando una persona va a requerir un trabajo, tiene temor a que en el examen le hagan la prueba de VIH. Y acontece, y tengo casos, testimonios de gente muy preparada, aquí no voy a hacer diferencia de clase, gente formada también en el extranjero, que dice, mira, no me dieron el trabajo, pero me di cuenta que me hicieron el examen por VIH, aunque la ley lo prohíbe. Pero claro, con todo, el estigma, la desinformación, porque estigma y discriminación viene de ignorancia, ¿verdad? Sí. Y con todo este elemento, entonces las personas son excluidas, son marginadas, son cosificadas. Entonces ahí está un gran caldo de cultivo en violaciones de derechos humanos. Pero en el contexto de la COVID sucedió un fenómeno, yo llamo cruel,
porque al priorizarse la COVID, ¿qué es lo que pasaba con las personas que llegaban a los centros de atención integral? Era la entrega del medicamento, pero no una atención humanizada. Ahí sí hubo una gran falla. Y se violentó la confidencialidad de las personas. Decían, por favor, aquí alístenme las personas exidóticas. Imagínate, Así es. siglo XXI y hacer eso. Hubo ¿verdad? esas Hubo expresiones esa en esta situación. pandemia. Hubo Sí. esa situación. Entonces, en los principios de la bioética está el respeto a la confidencialidad, el consentimiento informado, pero también hay otro elemento que acaba de acontecer, que no se cumple la preconsejería ni la consejería. Hace un mes y medio, una muchacha recibió su diagnóstico en uno de los centros y al no tener un apoyo psicológico, la joven se suicida. ¿Cómo es posible que estamos llegando al siglo XXI y tenemos esa situación? Por eso decía, ya no es Han que dice estamos en la sociedad del cansancio, estamos en la sociedad de la angustia. Y otro elemento de la brecha que demandamos como sociedad civil, porque el foro solo es una instancia de interlocución. Hay otras organizaciones, Asonaxida, Fundación Llave, la comunidad LGBTI, Mujeres Trabajadoras de Sexo Organizado, pero hay mucha fragmentación tanto en sociedad civil como en el sector gubernamental. Y eso no ha permitido operativizar un reto que la doctora Elviardón viene teniendo hace muchos años. Es la instalación real y concreta de la Comisión Nacional del SIDA. Muchas secretarías de Estado siguen dándole toda la responsabilidad al sector salud y delegar, ¿no?, toda la actividad de prevención en sociedad civil. ¿Qué demandan muchas organizaciones de la sociedad civil? Que se reinstale un programa de VIH con atención integral donde esté el apoyo psicológico. Es fundamental en este contexto de la COVID. Yo creo que el país, sus gobernantes, sus tomadoras y tomadores de decisión, se han cometido errores. El error es de humano, pero la acción más inteligente es hacer la corrección a la brevedad posible, que es lo que ha sucedido con las vacunas también, ¿verdad? Toda esta tardanza. ¿Cuántas muertes hubiésemos evitado? Afortunadamente, con todo el trabajo de la sociedad civil, pues no hemos tenido pérdidas graves en situación de los compañeros y compañeras con VIH, han salido avante, no es situación fácil. Creo que tú lo señalabas ahí en tu exposición, las grandes inequidades, el morir en casa, el tratarse en casa, el no tener acceso al cilindro de oxígeno. Entonces, se habla del derecho a la salud. Óigame, un derecho constitucionalmente instalado, con tratados internacionales ratificados y suscritos por el país. Pero ¿qué sucede? En esa dicotomía esquizofrénica de los poderosos, de los acapadores de insumos, entonces los países pobres están a la espera de ese cuentagotas o del exceso que tú señalas, Manuel, que tal vez con esos excesos ya nos empiecen a enviar y espero que ya sean vacunas que no se vayan a vencer. Entonces yo creo que uno de los retos fundamentales es la academia, que hemos estado en diálogo estos días, pero la academia se ha quedado en intramuros. La academia no ha sido escuchada en el fervor que debería de tener las y los tomadores de decisión. Entonces es fundamental. Y aquí, Renato, ha sido fundamental también, urge una educación integral en sexualidad y no estar viendo la sexualidad como genitalidad, que es el gran vacío que piensan que si uno da una clase de ética médica a los chicos de medicina, los está invitando a la promiscuidad. Pero el otro agravante es las desigualdades de género, o sea, la opresión que sigue sufriendo la mujer cosificada, cuidadora de los demás y muchas veces olvidada de sí misma. Entonces yo creo que hay muchas brechas que el país tiene que enfrentar y yo ya hago un llamado a las tomadoras y tomadores de decisión y a los futuros que quieren gobernar el país, que no olviden temas tan sensibles, temas humanos, que no estén viendo el protagonismo, que no estén buscando votos, ofertando una vacuna que ya entró al mercado negro. El otro día se planteaba, adquiera la vacuna por 4.000 lempiras. Óigame, si se hizo lo mismo con los medicamentos antirretrovirales que se encontraban en el mercado, ¿verdad? El mercado negro vendiendo terapia antirretroviral. Y tristemente, gente que recibía la terapia antirretroviral
que no tenía que comer, dejaba sus terapias La en el vendía. mercado Sí. para que fuesen vendidas. Sigue Y el ocurriendo. escenario, tristemente, yo tengo más de 3 décadas ya de estar en esta problemática, viendo, y yo no veo avances realmente fuertes, significativos. También yo no voy a desconocer el aporte del Estado con la terapia antirretroviral, pero eso no es atención integral completa. Y si hay organizaciones internacionales que están apostando, y ahí la doctora Elvia no me va a dejar mentir, Fondo Global para 3 patologías, malaria, tuberculosis, VIH. Pero ante una emergencia como esta, yo no he visto una línea humanitaria dirigida a las personas con VIH que están en exclusión social, marginalizadas y, por decirlo, con hambre. ¿De qué sirve tener una terapia antirretroviral si yo no tengo una taza de café, un desayuno básico, como estaban hablando ustedes al inicio? Óigame, es lamentable. O sea, el hambre, y por eso te decía, la situación ya no es la sociedad del cansancio, es la sociedad de la nostalgia y la angustia. ¿Qué hacemos? Y aquí la ley nos dice, es responsabilidad del Estado, de las organizaciones, de la sociedad civil organizada, de la academia, de los comunicadores. Yo por eso felicito realmente al programa Frente a Frente, la apertura de esta mañana, porque ustedes también tienen responsabilidad en la educación y prevención de estas infecciones que están dañando y haciendo que perdamos vidas humanas. En resumen, la mayor parte de hondureños que no tenemos el VIH, desconocemos la angustia en que viven las personas viviendo con el VIH. Correcto. Así de sencillo. Desconocemos la vida angustiante que tienen estas personas. Renato. Con hijos, con familias, ¿sí, Wendy? Yo quiero recalcar eso. Yo creo que el que no ha visto la angustia que sufre una persona con VIH, pobremente va a entender. Y ese es uno de los grandes mensajes que en esta mañana vamos a dejar con este programa. Debemos verle el lado humanístico a esta enfermedad. O sea, los datos estadísticos obviamente que son alarmantes, ¿verdad? Pero debemos de ver esta enfermedad, esta infección desde el lado de vista humano. Que alguien venga y te diga, mi esposo se murió, me infectó y yo no le pude ni reclamar que me haya infectado porque su familia no me dejó verlo en su lecho de muerte. Una mujer recién infectada que no comprende cómo su esposo pudo haberla engañado e infectarla. Y así, múltiples casos. Y ahí ¿verdad? la necesidad de asistencia de profesionales Sí. De la psicología. Así es, una con esa dama, atención con esa mujer. integral, una atención integral, no solo desde el punto de vista médico, psicológico, económico, Nutricional, es nutricional, esta enfermedad hay que verla desde el punto de vista multidisciplinar. Súmale que no pueda conseguir trabajo por aquello de que aunque está prohibido en las empresas, sin saber la persona, le hacen la prueba del VIH. Y Así es. cuando sale positivo, no le dan trabajo. Así es. Y una mujer que quedó con 3, con 4 hijos. Súmale que la familia sabe, pero como no tiene información ni formación, la discrimina. De ahí la palabra angustiante que dice la doctora Xiomara. Continuamos con el debate después de la pausa. Yo estoy seguro que la mayor parte de hondureños ya nos habíamos olvidado del VIH. Y mucho menos pensado en la angustia y la vida sin calidad que tienen las personas que conviven con la enfermedad, sin trabajo, discriminadas, pero Con también, hambre. perdón, Con hambre. con hambre, claro, pero también pienso en que si hay un promedio de 1.100, 1.200 personas, si no digo que se contagian, como digo entonces, por año. doctora, Se infectan. que se infectan, que si hay 1.200 personas que se infectan por año. del VIH-Sida, pienso en esa juventud que no ha tenido información, pienso en esa juventud que no ha recibido asesoramiento de sus padres, pienso en esa juventud con una conducta
libertina en el aspecto del sexo. Pienso en esa juventud que no tiene información ni formación y que no se protege Y mezcla alcohol y drogas con las sexo. relaciones sexuales, ingeridos de alcohol y de drogas. Padres, yo les digo algo, yo como papá no dejo de pensar, ¿y mis hijos? ¿Y mis hijos habrán leído? ¿Sabrán del peligro, del riesgo, de la infección del VIH si no se protegen? Lo pienso, pero como de esos papás a la antigua, tengo pena de abordar el tema con los hijos. Es correcto. Así es. Ahora que usted me está viendo y que sabe que yo soy como usted, penoso para hablar de sexo con mis hijos, porque mis padres nunca hablaron conmigo de sexo, reflexione que un cipote, una cipota en la flor de la vida con un futuro enorme puede infectarse del VIH por falta de información. Te cuento una anécdota familiar. Cuéntenosla antes de la pausa y después interviene O sea, junto a la yo soy doctora Elvia famoso Mariardo. en mi familia por las maneras de abordar, sobre todo la educación sexual con mis hijos, ¿verdad? Mis dos hijos se fueron de 17 años a Estados Unidos a estudiar. Ellos nacieron en un seno evangélico cristiano. Y antes de irse, mi hija fue la primera, que es la mayor. Fui al mercado, me conseguí unos 3 plátanos machos y fui a una farmacia y me conseguí unos condones. Y entonces le dijo, hija, vení para acá, le digo, necesito hablar algo con vos, ¿ah? Entonces, sí, papá, me dice que todo, mira, me dice. Y ella, esta es, yo he hablado con ella múltiples veces. Entonces saqué un condón y le empecé con el plátano, mira esto, cómo se usa y todo eso, y ella toda rojita. Papi, pero ¿por qué me estás enseñando eso? Mira, le digo, yo sé que vos cristiana, sé tus valores, pero solo Dios sabe las decisiones que vos vas a tomar. Y mi deber para vos es protegértelo. Y lo mismo hice con mi hijo. O sea, soy muy famoso en mi familia por esa bolsita En ser gráfico. esa bolsita de plátanos y Sí. condones. O sea, y no es que esté de acuerdo con ellos, pero por lo menos mi enfoque desde el punto de vista de salud pública es que debo de protegerlos. Que se protejan contra una posible infección. Miren que yo me parezco bastante al doctor, solo que no tengo el valor. Quizá él por ser médico, ha tenido más información, más formación, más lectura y enseña de esa manera a sus hijos. Yo no lo hago, pero sí estoy de acuerdo con ese tipo de educación sexual. Sí. ¿Por qué tener el temor de hablarle a los niños en las escuelas o en los colegios sobre estas temáticas? Renato. No hay peor cosa que crecer sin educación sexual. Claro. No hay peor cosa. Somos brutos cuando no hemos tenido la adecuada educación sexual. ¿Sí, Es Wendy? que eso a pesar, el hecho de que sabemos que los jóvenes están en esa situación de querer experimentar las relaciones sexuales. Y si no llevan esa educación, si no saben, ¿verdad? Entonces van a tomar malas decisiones. Claro. Sí, mire, Pero como- miren a lo que está pasando con la educación virtual. Mamás tienen que estar vigilando el ciberacoso. Así O es. sea, ha habido, otro día tuve una anécdota de una familia que me dice, me sorprendí, tuvimos que controlar el internet porque apareció un hombre desnudo ante niños de 5, 6, 7 años. Ujú, ujú. Pero óigame, ¿y qué hacen otros jóvenes? Cuando yo impartía la clase de ética médica, de mi primera pregunta, ¿cuántos de ustedes han hablado con mamá y papá sobre este tema de la sexualidad? De 50 o 100, 3 personas. Y mire, Por un pudor malentendido. y yo que tengo mucha propensión a los datos, la persona en el hogar, la principal educadora sobre sexualidad en el hogar es la mujer. Con vergüenza le digo, no es el hombre. O sea, es importante que los hombres tengan un papel más proactivo, eduquen a sus hijos, a sus niñas, modelen un ambiente de amor, de confianza, de respeto hacia su pareja. Esa es la mejor manera de construir una buena autoestima en los hijos, una buena asertividad que los va a hacer posible tomar decisiones correctas frente a cualquier circunstancia de la vida. Como consejero cristiano les digo, ¿cuándo comenzar la educación sexual? Lo más pronto posible. Segundo, si no los educa usted, alguien más lo va a hacer por usted y lo va a hacer mal. Entonces, es una responsabilidad del hogar y especialmente un llamado a los hombres, que asumamos el papel que nos corresponde educando a nuestros hijos y a nuestras hijas
y además modelando a través de un trato amoroso y respetuoso hacia nuestra pareja, esa asertividad y esa autoestima que necesitan nuestros hijos. Yo por eso invito a la iglesia a que sea más consciente y a ciertos grupos de la necesidad de la educación sexual en los niños. Yo no comparto cuando hay un proyecto para educar sexualmente a los niños, que vienen algunos grupos, viene la iglesia y se pronuncia en contra. Así es. Claro. Se lo dice alguien que no tuvo educación sexual en los años 60 en nuestra primaria. No le importaba. No es que no le importaba, es que hasta los mismos maestros que Evadían. nunca recibieron educación sexual ¿Cómo la iban? no la podían impartir porque les daba pena inclusive. Entonces nos creamos sin ella. Y una vez cuando comenzó este asunto del VIH que nos invitaba a la Secretaría de Salud, había una reunión entre funcionarios de salud y periodistas. Yo me levanté y les dije, doctor, comiencen primero por educarnos a nosotros, porque en este grupo les aseguro que el 95% no tiene educación sexual. Un periodista sin formación, sin educación sexual, ¿cómo va a educar correctamente a la gente en estos temas? Así que yo invito a la iglesia a ser un poquito más consciente y a que no miren como pecado si un maestro, si una maestra bien formada le está enseñando a la niña o al niño sobre educación sexual. Un niño bien formado, educado e informado, estoy seguro que no va a cometer los errores que muchos niños y niñas hondureños han cometido por la falta de ello y a los 13 años. Ahora Y a los miremos, 13 años. Los niños que están en la calle en situación de riesgo social. Así es. O sea, ese es otro Fuera del problema. sector de ¿Dónde educación están los formal? huérfanos ahorita de las personas que han fallecido por la COVID? ¿Quién nos va a orientar? O sea, mira, hay tanto complejidad en este abordaje, pero ustedes tocaron un tema fundamental, la deconstrucción de esa masculinidad heteronormativa, tan patriarcal, que les han arrebatado su existencia también, el sentimiento. No es que van a colaborar con la esposa, no, es su responsabilidad de acompañar los procesos educativos. Yo creo que hay demasiado tejido, ¿verdad?, que no hemos logrado, nos llenamos a veces la boca con derechos humanos y derechos humanos por aquí, pero no comprendemos una cultura, una concepción filosófica, política, ética, axiológica de que son derechos humanos. Por eso yo he sido radicalmente opuesta a que se transversalice derechos humanos o que se hable del tema de derechos humanos o de componente. Yo creo que el ser humano tenemos que rescatar nuestra autenticidad y, como decía la compañera Joanny, abogamos por una cultura de derechos humanos donde nos respetemos, aún respetemos la diferencia. Yo puedo consensuar en el diálogo con la doctora Elviardón, pero exponer mis diferencias, exponer, digamos, las quejas y las brechas que tiene la interlocución de sociedad civil. Y eso no significa respeto, es construir un país que urge realmente volver a tener una Honduras dignificada, donde la ciudadanía no migre. Así. Y los adolescentes necesitan también mucho apoyo porque ellos están siendo en el acceso a la presionados, internet. sí, presionados. Ellos tienen un montón de interrogantes. Por ejemplo, nosotros, cuando yo estuve de directora en Villanueva, hicimos un estudio, ¿verdad?, en donde abordamos una muestra pequeña de adolescentes de un colegio cercano al centro de salud, y nos sorprendió sobremanera que ellos tenían identificados como métodos de anticonceptivos la marihuana y la Coca-Cola. Como método anticonceptivo, la marihuana y la Coca-Cola. Y eso era, cuando nosotros la abordamos a estos jóvenes, nos decían, ¿quién te dijo eso, verdad? Ellos nos decían, mis amigos, mi mejor amigo. Y la otra situación que nosotros observamos en ese estudio era de que la primera relación sexual había sido con su mejor amigo. Uno, por curiosidad, ¿verdad? Y ahí volvemos a la falta de educación sexual, ¿verdad? Claro. En donde los adolescentes tienen muchas interrogantes y les da un poco de temor abordarlos, uno, con los padres, que somos los principales formadores de estos muchachos. Y en segundo lugar son los maestros,
Entonces, a los maestros también tenemos que enseñarles, tenemos que capacitarlos para que no se asusten. Hay una estrategia que la Secretaría de Salud ha puesto a la disposición en colegios, en donde observábamos que salían entre 12 y 14 niñas, adolescentes embarazadas, ¿verdad? Entonces empezábamos a formar tanto los maestros, formábamos padres y formábamos líderes entre la población adolescente. Entonces, ¿qué se observó? Que hubo un impacto grandote, muy significativo, podríamos decir, en epidemiología, que de 12 a 14 embarazos en el año salían 2 al final, ¿verdad? Poniendo en práctica esta capacitación para formar esos padres, formar esos adolescentes. Y los adolescentes tienen una particularidad, que los adolescentes visualizan otro adolescente que los pueda formar porque no encuentran en su casa. Entonces, esta formación de líderes ha sido una estrategia muy buena, en donde hemos visto cómo ha disminuido los embarazos en adolescentes. Con la pandemia hemos visto cómo se ha vuelto a incrementar, porque en este momento la población que se nos está embarazando es de 10 a 14 años. Por supuesto que no son embarazos deseados, sino que son embarazos que lo llevan por por violencia sexual. Sí. Entonces ahorita sí, entonces ¿qué pasa? Que ahorita con el hecho de estar dentro de nuestras casas, donde estas adolescentes no pueden accesar a un establecimiento escolar, ¿verdad? Por la misma pandemia, en donde están siendo abusadas sexualmente. Y no están siendo abusadas sexualmente por vecinos, están siendo abusadas sexualmente por los mismos familiares de ellos. Y amigos. Entonces esto ha condicionado que se nos han incrementado el número de partos en los establecimientos hospitalarios de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, doctora. Bueno, a seguir reflexionando sobre esta temática inmediatamente después de los consejos comerciales, y que sirva también a usted como insumos que de repente ya días no los recordaba y que vale la pena que los recuerde con espíritu reflexivo. Con espíritu reflexivo. Pausa y volvemos. Continuamos dando lectura a sus mensajes. César Núñez, un tema de actualidad. 40 años después del primer caso, hay un encuentro de 2 pandemias, SIDA y COVID-19. El sistema de salud debe analizar cómo responder a ambas. Griselda Chacón, estamos cansados de tanta demagogia y gente sin escrúpulos a todo nivel. Eduardo Ulloa, la COVID nos ha hecho hacer a un lado el VIH, pero más que estas 2 enfermedades hay una peor pandemia, que es el hambre. Según la ONU, en el mundo mueren 24.000 personas de hambre cada día. El hambre mata al 16% de las 150.000 que fallecen diariamente en el mundo, y muy pocos hablan de ellas. Exacto, dice Francisco, y también dice Francisco, el VIH no es epidemia. Me dice, mire, aquí tengo a médicos expertos, Francisco, y si es epidemia, si es epidemia. Me dice la doctora Elvia María Ardón. Un problema de seguridad mundial. No es epidemia, dice. Ya ve, me dice. Por eso estamos aquí, para crear conciencia en la gente y para informarle adecuada y correctamente a la gente, y que entiendan los riesgos en que vivimos. Por eso si es epidemia. Continúa, por favor, Gabriela. Diario en Altavoz, no solo VIH, todas las enfermedades han sido relegadas a un segundo plano, acortando el promedio de vida de las personas. Eso pasa en los gobiernos que no planifican ni se preparan para las emergencias, mostrando incapacidad total en la administración de los recursos públicos. Agradecemos sus mensajes, continuamos con el programa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, le damos a conocer la actualidad noticiosa a nivel nacional e internacional. Tunota.com. Bill Gates avisó de que más gente morirá si países ricos no comparten su vacuna. Y China anuncia ayudas a países pobres y pide no politizar el virus. Alerta a Honduras que aumento a nivel del mar en los próximos años dejaría varias ciudades bajo el agua.
algo que tiene que ver con el cambio climático. Alerta, primera tormenta tropical de 2021 en el Atlántico podría formarse este fin de semana. Lea toda la información. Y la temporada de huracanes comienza en 10 días y aparece en el Golfo de México candidata a ser Ana, así que manténgase informado a través de nuestro portal y de seguimiento a todos estos fenómenos naturales. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario en nuestros cajeros Occidente en línea, Occidente Móvil, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vamos con algunas gráficas que son muy importantes para seguir informando sobre esta temática a la población. El día 18 de mayo, doctora Sí. Abu, Día de la Respuesta Nacional al VIH. Día de la Respuesta Nacional al VIH. Me habló también del 17. El 17 es el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia y todas las fobias que están insertas en estigma, En discriminación, estigma. marginalización de los grupos LGBTIQ, que son personas y no deben ser etiquetadas. Y 18 de mayo La Respuesta Nacional, y ayer 20, el Día de la Solidaridad, que también exige rememorar, también reconocer el trabajo de líderes y lideresas que ya no están con nosotras, pero también el trabajo de aquellos epidemiólogos que estuvieron en primera línea, ¿verdad? Claro. Un Jorge Fernández, como decía, un Tito Alvarado, Enrique Zelaya, Doctor Trejo. doctor doctora Trejo, y de sociedad civil, la familia de Alan Donaway, o sea, y Donaway. otros líderes que ya no los tenemos. Sí. Pero hay nuevas lideresas y nuevos líderes que están haciendo, ¿verdad?, lo que pueden hacer en contextos complejos que como tiene este país, donde creo que Manuel señalaba, a veces la gobernanza en sociedad civil es fragmentada y hay niveles que hay que enfrentar la pobreza, entonces la sobrevivencia genera una especie de darwinismo, a ver quién tiene los fondos para poder sobrevivir. Claro. Unas gráficas que el doctor quiere compartir con ustedes, con toda la audiencia dentro y fuera de la República. Haciendo alusión al comentario que uno de nuestros televidentes hizo, tiene razón en el sentido de que el VIH se ha vuelto una endemia, es decir, una infección que ha venido a ser parte de la humanidad y que tiene que subsistir con ella. Sin embargo, esa endemia, cuando se vuelve crónica y a veces es agravada por circunstancias, en este caso, por ejemplo, el COVID, puede tener brotes epidémicos, o sea, que es lo que estamos viendo, o sea, repuntes en el VIH ocasionados por el COVID. Una, por el secuestro de los adolescentes en el hogar, que los hace más vulnerables, las condiciones de pobreza que hacen que la gente, especialmente las jovencitas, se dediquen al trabajo sexual como medio de sobrevida. Entonces, todos esos factores hacen que una enfermedad endémica, igual que el dengue, por ejemplo, de repente cambian las circunstancias y ¡boom!, se va para arriba, entonces con brotes epidémicos. Entonces, Si ese leemos es el la gráfica, concepto por favor, doctor. actual. Ahora, esa gráfica es de Endesa 2011-2012. Ya hay datos de Endesa Mix del 2019, pero no los puedo compartir. Pero esos son de la Endesa 2011-2012 para que entiendan un concepto fundamental que yo le comparto a mis alumnos y les digo, les prohíbo terminantemente que sean pobres y que tengan una enfermedad crónica en Honduras. Porque ser pobre en Honduras y tener hipertensión, tener diabetes, tener una enfermedad autoinmune o tener VIH o cualquiera de esas otras cosas y ser pobre, o sea, quiere ganas. O sea, porque uno vive con la sobrevida del día al día, las unidades de salud desabastecidas, huelgas en las unidades, los centros de salud cerrados, medicamentos que tienen reacciones adversas y que necesita un estómago que esté lleno de comida. Entonces, el problema que enfrentan las enfermedades crónicas en un país pobre como Honduras es sumamente grave. Pero ahí dice porcentaje Pero de además mujeres de y eso, hombres. Quiero hablarles de las desigualdades sociales, sobre todo en el acceso a servicios de salud, pero también en la educación y en la comprensión de las personas. Ahí les pongo una gráfica de Endesa 2011-2012, porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 49
que reconocen el uso del condón como una forma de prevenir la transmisión sexual de VIH. Entonces ustedes pueden ver a la izquierda a las mujeres y a la derecha a los hombres. Entonces ahí nomás, con solo eso, la línea azul significa el promedio para eso. Ustedes miran las mujeres por debajo de los hombres. Ahí nomás ven una brecha tremenda entre hombres y mujeres. Pero la otra cosa importante es como el conocimiento es menor en las zonas rurales, tanto en hombres como en mujeres. Es menor, por ejemplo, en grupos étnicos. Ustedes miran cómo, gracias a Dios, anda por los suelos, ¿va? Y uno de los más altos es Islas de la Bahía, o sea, por ese ambiente cosmopolita que tiene las Islas de la Bahía, etcétera. Es menor en mujeres sin educación y en hombres sin educación, y es menor en el sector de más pobreza y es mayor en el sector de mayor riqueza. Entonces, esa gráfica para mí es muy importante porque se relaciona con algo que yo les quiero compartir, que es un poema de Amado Nervo, que se llama Vida, estamos en paz. Y él, una de las cosas que tengo subrayado, veo al final de mi rudo camino, decía este poeta, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hielo, mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. O sea, es importante que, y como hablábamos al principio, que en todo este contexto de enfermedades, los seres humanos aprendamos que somos los principales protagonistas de nuestra vida, que nuestros estilos de vida, en términos de nutrición, de ejercicio, de tener una conducta sexual responsable, o sea, todo eso hace que yo sea el arquitecto de mi propio destino. Es lamentable que a veces las condiciones sociales, económicas, la vulnerabilidad de la mujer en cuestiones de género, la pobreza, hacen que muchas veces esas decisiones no estén bajo nuestro control. O sea, pero lo más importante es que nosotros comprendamos el mensaje que este poeta nos quería transmitir de que al final de mi rudo camino yo fui el arquitecto de mi propio destino. Gracias. Qué lindo ese poema, sinceramente. Llamado Nervo, ¿no? Qué bello. Así como me decía mi profesora, por favor, no me separen el plasma. Así se declama, Renato, me decía. ¿Me lo ponen, por favor? Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Qué lindo. Y siga. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Amado Nervo. Marzo 20 de 1915. Qué luminarias, qué luminarias de la literatura. Sí. Y la doctora nos va a compartir aquí también otro mensaje de esta realidad que estamos viviendo, doctora. Sí. Esto es en el marco de la Asociación Foro Nacional de VIH-Sida, en el marco de la conmemoración del 18 de mayo. Y tuvo que ver con una reacción que me impactó mucho, la muerte de la joven que se suicidó al no tener esa preconsejería. No más culpabilización, sería el contexto, no más violencia contra mujeres, jóvenes y adolescentes, no más discriminación, no falta de apoyo psicológico en la atención hospitalaria. El poema dice lo siguiente. Ella, para que el contexto de la gente que se suma hasta ahora, Sí. ella se infectó. Ella tuvo la infección por VIH, tuvo la sospecha de tenerlo, concurrió al centro Alzai, en el hospital escuela, aconteció,
y cuando recibe el diagnóstico fue muy abrupto, la desesperanza ella la llevó al suicidio. ¿Qué edad tenía? Estaba más o menos entre 20 y 23 años. Una niña de 20, 23 años que le digan de manera abrupta, usted salió VIH positiva, ya se imagina. Entonces, en este sentido, yo trabajé el siguiente poema que se los voy a compartir. Ella en su soledad, sin contención alguna, señalada, expropiada, violada, arrebatada su esencia bajo el sol y las tormentas. Ella, con sus ojos petrificados por el llanto, no tuvo tiempo para ver florecer sus rosales. La angustia la calzó de madrugada. Alcanzó al tiempo el bus antes que las miradas la delataran. Llegó su turno. Las mariposas se desprendieron de su vestido, una a una al recibir de golpe sus resultados. Y sentís la muralla infranqueable y la sensación moralista y la sanción moralista. No hubo más palabras, la encarceló el silencio. Ella, la sin nombre, con el dolor aprisionado en sus entrañas, se refugió en la muerte. Una niña de 23 años que se infectó de VIH-Sida, no recibió la consejería oportuna y lo que hizo fue quitarse la vida. ¿Se imaginan la angustia que pasó esa niña? Okay. Una niña que puede ser nuestra hija. Sí. Razón por la cual no desechemos, no dejemos relegado esta temática. Razón por la cual exijamos políticas públicas de educación sexual amplias, no libertinas, no entiendan esto como libertinaje, aunque al final cada quien hace de su vida lo que decide, pero por lo menos que tenga la información adecuada, oportuna, para que sepa tomar decisiones. Presionemos por esas políticas públicas, doctora, antes de ir a la pausa. Sí, la verdad que la Secretaría de Salud tiene una responsabilidad grande en este tema de VIH, pero también hay otros sectores, ¿verdad? Y sobre todo los tomadores de decisiones. Nosotros que estamos en la CONACIDA técnica, ¿verdad? Hay dos tipos de CONACIDA, la CONACIDA político-decisoria, en donde están los secretarios de Estado, ¿verdad? Del país. Y estamos los técnicos, ¿verdad?, que estamos constituidos por unas organizaciones, tanto de la sociedad civil como también de las mismas secretarías que trabajamos en pro de la respuesta al VIH. Uno de los cooperantes que más aporta al país es Fondo Mundial. El doctor Cooper expresaba algo tan cierto, que él es el donador silencioso. Porque yo sé que muchas de las personas de aquí del país no saben que Fondo Mundial ha donado 171 millones de dólares al país desde el año 2003 a través de fondos de donación para la respuesta a 3 enfermedades: VIH, tuberculosis y malaria. Con el problema de COVID que nos vino desde el año pasado, el Fondo Mundial, muchos de esos fondos que no se podían ejecutar por la pandemia, lo permitió, ¿verdad?, que el país lo utilizara para la respuesta al COVID. Entonces, así fue que con esos fondos se compraron 4 respiradores para fortalecer el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que ha sido de gran bendición para las personas con COVID que han llegado a esa unidad. También se ha dotado de equipos de protección personal, tanto para el personal médico que está en primera línea en COVID, como también para las personas que hacen trabajo comunitario en las 3 enfermedades, ¿verdad? En donde tenemos organizaciones de la sociedad civil a través de las ONG que brindan respuesta. Usted apuntó algo bien importante, de que a veces la Secretaría de Salud no puede accesar a estos grupos que son más vulnerables para poderse infectar por VIH. Y estas organizaciones comunitarias, estas organizaciones de la sociedad civil accesan. Entonces, nosotros hemos visto cómo han sido nuestro apoyo, nuestros socios estratégicos en la respuesta al VIH ante la Secretaría de Salud, porque llegan a esas poblaciones, ya tenemos identificados. Hubo un estudio en el año 2012
que es el estudio de encuesta que se llama SBC, ¿verdad? Tuvimos 2 estudios, uno en el 2006 y en el 2012, y este estudio nos reveló, ¿verdad? O nos aterrizó, nos hizo visualizar dónde estaba concentrada la epidemia del VIH. Nos falta todavía como Secretaría de Salud incursionar en otros temas. Por ejemplo, no hemos abordado, las poblaciones vulnerables, como aparte de las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans, que ya las tenemos visualizadas, la población garífuna, por ejemplo, que tenemos SBC en esa población. Hemos también estudiado los privados de libertad, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros esperábamos encontrar una prevalencia un poco más alta en esta población y vimos que arrojó un 1% en los varones y 0.8% en las mujeres, en 3 ciudades del país. Pero no nos podemos quedar estancados ni decir, no, aquí no está pasando nada, ¿verdad? Entonces hay otras poblaciones, por ejemplo, los vendedores ambulantes, las personas que manejan camiones, por ejemplo. Esas poblaciones todavía no hemos logrado llegar. La población adolescente, por ejemplo, no la hemos abordado porque son estudios que, por ejemplo, el último SBC nos costó 20 millones de dólares. Entonces, son que a través del CDC logramos elaborarlo, ¿verdad? O realizar ese estudio. Pero nosotros hemos visto cómo estas poblaciones han estado trabajando específicamente en donde está concentrada la epidemia aquí en el país, y ellos han visto cómo la epidemia de COVID ha impactado. Imagínense, de 1.100 personas que nosotros captábamos año con año, solo 586 personas logramos captar el año pasado. Sí. ¿Por qué? Porque las personas no accesaban a los servicios de salud. Así es. También está la iniciativa de Spotlight, que esa iniciativa surge con el apoyo de la Unión Europea, el sistema de las Naciones Unidas, para incidir en el cambio de las normas que oprimen y que ponen esta situación de inequidad, de enfrentar estas situaciones terribles de femicidios a las mujeres y las niñas. Y hay estudios, por ejemplo, de la Comunidad Internacional de Mujeres Positivas, que muestran cómo la violencia que sufrieron fue el factor que les llevó a la infección VIH. La mayoría amas de casa y ahora, ¿verdad?, jefas de hogar sin trabajo, sin ningún apoyo, ¿verdad? Estoy a favor de toda esa iniciativa que cuentan de Fondo Mundial, pero también no hay que poner de vista o dejarlo de fuera el apoyo humanista, el apoyo humanitario. Porque yo te puedo decir, mantenga adherencia, pero si no tenés nutrición, entonces yo creo que deberían haber estrategias. Ya el PNUD una vez lo hizo, crear un fondo solidario cuando manejaba los fondos de Fondo Global. Pero obvio, requiere transparencia, veeduría y que en ningún momento haya actos de corrupción. La pausa comercial y venimos ya con los comentarios finales. En la recta final de Frente a Frente damos lectura a los últimos mensajes. Azalia Maribel Lozano: por favor, ¿podrían ampliar qué está pasando con las chicas trans? Es una población muy estigmatizada, violentada y poco atendida. Aurora Reyes: aquí en Honduras seguimos discriminando a personas con VIH. Si el empleador se entera, lo despide. Dice, se entera o lo despide. Desde ahí vemos falta de humanidad en nuestra nación. Y Azalia nos vuelve a comentar y dice: felicidades a este equipo de panelistas de lujo, autoridades en el tema, con gran conocimiento y compromiso. Doctora Medina, ¿podría colgarse en la página web de la CESAL la hoja informativa de VIH por ocupación, zona y etcétera? Ligia de Steffen: es importante recordar los casos de violencia sexual en el país, donde la mayoría son niñas y jóvenes entre 10 a 19 años. Ellas están expuestas a embarazos no deseados y contraer una infección de transmisión sexual. La mayoría de embarazos en adolescentes son producto de violencia sexual. Sumado a ella, la falta de educación sexual integral a nivel nacional. Agradecemos todas sus participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, así que tenemos solo 30 segundos para cada uno de nuestros panelistas. Interesante programa que yo espero le haya servido a toda la población hondureña. Doctor. Buenas nuevas para la población hondureña. La universidad es subreceptora del Fondo Mundial
y con eso en estos momentos estamos considerando un proyecto que va a posibilitar el acceso al autotest, que la gente pueda hacerse la prueba de VIH en su hogar, y además a la PrEP, que es la profilaxis preexposición. O sea, una persona que va a tener una conducta de riesgo puede tener acceso a consejería y a un tratamiento que le va a disminuir ese riesgo de transmisión casi a cero. Gracias, doctor Manuel Sierra. Doctora Elvia María Ardón. Bueno, nosotros como Secretaría de Salud tenemos un reto que afrontar en el tema de salud sexual y reproductiva y sobre todo en el tema de VIH. Como presidenta del mecanismo coordinador de país y también secretaria ejecutiva de la CONACIDA, tenemos que involucrar otros sectores que sean socios estratégicos para nosotros y poder dar respuesta en este tema. Doctora Wendy Murillo. Sí, desde la universidad, la unidad de vinculación universidad-sociedad, la unidad de investigación y el comisionado universitario se seguirá trabajando en todo lo que es el tema de discriminación, salud reproductiva y también en campañas para conocer sobre lo que es el respeto a los grupos vulnerables y sobre todo continuar con lo que es el artículo 17 de la Ley Especial de VIH en el que estamos llamados a seguir con la educación. Muchas gracias, doctora Wendy Murillo. Y la doctora Xiomara Bú para concluir. Bueno, desde la interlocución del Foro Nacional de SIDA y sus filiales en las diferentes regiones como en el norte, Cortés, Atlántida, nuestra convicción va a seguir abogando por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, extendida a las poblaciones en riesgo, sin dejar por fuera a las personas también con discapacidad, ni adultas y adultos mayores. Yo creo que la convicción fundamental del trabajo es abogar también porque las leyes se cumplan en este país, que no sea papel mojado, como muchos dicen, que se operativice esa CONACIDA, que se haga cumplimiento a la demanda de interlocución de sociedad civil, de varias organizaciones, llegar a tener un programa real con atención integral a las personas que viven con VIH-Sida, que no se siga estigmatizando ni discriminando a personas con VIH y que se evite la politización en todo el aspecto de salud a que va a abordar personas con VIH o personas que tengan la COVID. Por favor, es una exhortación a los futuros políticos y políticas en contiendas electorales, abogar porque la vacunación debe ser un bien público dentro del contexto de los derechos humanos y vindicación del derecho a la salud. Y agradecer al programa de Frente a Frente, porque en la misma ley se establece cómo los medios de comunicación deben aperturar espacios de educación para la ciudadanía en general y debates como el día de hoy y con la expertise que ha tenido el programa Frente a Frente, trayendo temas muy sensibles, yo creo que la ciudadanía poco a poco va a ir comprendiendo la complejidad de esta pandemia que tiene una visión holística y sobre todo humanista. Gracias, gracias, doctor Sierra, gracias, doctor Ardón, doctora Bú, doctora Murillo, a ustedes en especial dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.